Bueno, nuevamente desde Comarca Sí, en un nuevo programa de Pensándonos a nosotros mismos, vamos a seguir desarrollando estas reflexiones en base a conversaciones y entrevistas en torno a la salud mental y a los derechos humanos. Hoy queremos ofrecerles la posibilidad de que conozcan a Pablo Moyano. Pablo Moyano es un cineasta argentino, fue el autor, entre otras obras, de un documental que se llama Adiós al manicomio, la experiencia de reforma psiquiátrica en San Luis. Adiós al manicomio es un documental que es utilizado frecuentemente como disparador en los procesos grupales de reflexión en torno a la salud mental y a los modelos de atención en la salud mental. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Por favor. Y por apoyar a este canal comunitario con tu presencia. Esto que digo, Pablo, con respecto a una de tus obras, Adiós al manicomio, es tal cual. Se utiliza como un disparador importante para que determinados grupos reflexionen en torno a los modelos de atención en salud mental. La obra es del año 2005. Contanos algo de cómo se gestó esto. Bueno, sí, en el año 2004 en realidad llegamos a San Luis con Martín García, nos entrevistamos con distintos actores de las políticas sociales y bueno, surgió la idea de retratar esas políticas sociales, ¿sí? Concretamente todo lo que tenía que ver con un plan de inclusión y con distintos aspectos, uno era el de la salud mental y el otro era el de niñez, ¿sí? Aprovecho y aclaro algo, ¿sí? Estos documentales sobre políticas sociales nos parecieron importantes porque realmente constatamos de que las políticas eran efectivas, peronistas, ¿sí? Y apoyamos en todo esas problemáticas y cómo estaban realmente resueltas, ¿sí? No así concordamos con lo que el gobierno de San Luis hacía hacia afuera políticamente, qué sé yo, juntarse con Menem, con Patti, no nos parecía coherente con esas políticas sociales, pero sí, era el año 2004-2005, nos pareció muy interesante retratarlas, ¿sí? Y bueno, se dio una concatenación de 2 o 3 películas. Previa a Adiós al manicomio se hizo un documental que se llamaba Familias Solidarias, y que tenía que ver con la abolición de la ley de patronato, ¿sí? Y el cierre de los institutos de menores, ¿no? Hay una analogía. Va emparentada con Adiós al manicomio en cuanto a esa temática, ¿no? Así como en el nuevo hospital de salud mental no se internaba más, tampoco se institucionalizaba menores en los institutos, ¿no? Es muy válida la aclaración que haces en la caracterización de índole política y contextualizarlo también. Algo que uno destaca cuando ve Adiós al manicomio es que viendo que es un documental de corte institucional, porque muestra unas políticas públicas de una provincia argentina, vos y el equipo, digamos, ponen una suficiente distancia de objetividad en esto y no se transforma en un documental que hace un tachín de determinadas políticas públicas, sino que los trata con gran seriedad, inclusive dando lugar a voces que no comparten justamente esta política. Nuestro interés es encontrar voces que aprecien estos procesos de reforma, que no vengan exclusivamente del corazón mismo de los trabajadores de la salud, porque vos como cineasta has tenido la posibilidad de tener vivencias especiales durante la filmación. ¿Cómo has vivido esto? Sí, la verdad que fue una experiencia inolvidable, lo sigue siendo. Yo no conocía al doctor Pellegrini, ¿sí? Unos meses antes él había ganado en Ginebra el premio Derechos Humanos y Salud Mental, que fue un poco lo que motivó, fue como un llamado de atención y decir, bueno, ¿cómo no estamos valorando, ¿no? este proceso? A partir de ahí creo que nace la idea del documental. Así que bueno, para mí ya era una experiencia novedosa pensar en convivir o estar visitando todos los días el Hospital de Salud Mental, ¿no? Así que en el primer encuentro nos juntamos con el doctor Pellegrini, me recibió en su despacho, comimos la comida de los internos al mediodía, y bueno, y fue un pedido especial que él me hizo que yo no terminé cumpliendo, pero bueno, que no recayera mucho sobre su figura
el documental, ¿no? Creo que la parte documental evidentemente no recae sobre su figura, el relato más bien es sobre el trabajo que se hizo y es un relato coral, participan desde las enfermeras, los médicos, el personal de asistencia, los choferes. Y los pacientes. Y los pacientes fundamentalmente, claro. Pero evidentemente hay un eje y una columna vertebral que es la nota con dos notas que hicimos con Pellegrini, en donde él fue también contando cómo pudo llevar adelante un proceso, ¿no? Que bueno, creo que incluso él lo dice en el reportaje, cada vez que se propone un cambio hay una resistencia y eso es así, es una ley física más que política, ¿no? Bueno, y la idea entonces fue, a partir de esa primera entrevista, en la que a pesar de que yo había ya, había un poco leído, no había mucho material en realidad de dónde asirse, pero bueno, a partir de charlas y entrevistas con Pellegrini se fue formando la idea de, bueno, ¿cómo lo contamos? Nos quedamos en ese relato que hubiera sido algo así más parecido a lo institucional, ¿no? Quedarnos en esa palabra y además era contar la experiencia de algo que ya no existía, porque cuando empezamos a grabar la película en el hospital ya hacía muchos años que no se internaba más gente, ¿sí? De hecho, la primer medida que toma Pellegrini cuando asume como director del Hospital de Salud Mental es decir, bueno, hay 110 internados, este es el techo, ¿sí? O sea, ni uno más, de acá hacia atrás, ¿no? Así que bueno, lo que hicimos fue primero recabar información y haciendo entrevistas, ¿no? Con el personal del hospital, muchos de los cuales venían de la época del manicomio, ¿no? Y entonces, hay relatos realmente notables en el documental, ¿no? En la película, en lo referente a la reflexión que logran hacer el personal de salud, no precisamente los médicos solamente, ¿no? Ni los profesionales, la reflexión sobre sus propias prácticas, cómo reflexionan y aún aquellos, ustedes lo muestran muy bien, aquellos que en un momento estaban en contra o tenían dificultades para comprender cómo era el proceso de reforma que se proponía, cómo se genera este cambio y luego cómo lo defienden, ¿no? Sí, claro, porque además creo que, por ejemplo, para los enfermeros que acompañaban a un paciente a un electroshock o que tenían que medicarlos consuetudinariamente y sí, verlos drogados, fue un cambio importante, creo, para sus vidas también, ¿no? Creo que ahí también hubo un trabajo sobre los derechos humanos, que tienen que ver con los derechos de los trabajadores de los hospitales de salud mental o de los hospitales psiquiátricos, ¿no? Y sí, eran relatos fuertes porque, bueno, precisamente ellos fueron viviendo el cambio y apoyándolo en la medida que lo iban comprendiendo, ¿sí? Y lo bueno fue que creo que esa comprensión se hizo posible a partir de utilizar como método las asambleas, ¿no? Las asambleas entre el personal que no existían, ¿sí? Y en donde todo se iba discutiendo, ¿sí? Evidentemente que hubo que tomar decisiones que si no estaban acompañadas por la asamblea eran decisiones médicas. Y eso digamos que no es tema de asamblea, ¿no? Pero bueno, por eso, esa fue digamos la impronta fue esa, no internar más gente, ¿no? Cuando uno mira a Dios al manicomio, escucha los testimonios, también Pellegrini también lo plantea de esa forma, ¿no? En realidad, Adiós al manicomio va más allá del propio manicomio, digamos, es una enseñanza, una puesta, digamos, en imágenes de cómo es posible cambiar determinadas organizaciones o instituciones a partir de la reflexión desde adentro, es decir, difícil será cambiar instituciones tan arraigadas como un hospital, o como un hospital psiquiátrico, o como una escuela, si no hay un proceso de reflexión de los propios trabajadores sobre lo que hacen. ¿Tuviste oportunidad de estar en alguna asamblea? Sí, tuve oportunidad, sí, porque ya te digo, se reiteran mes a mes, ¿sí? Quedó como una costumbre, además ya es una herramienta, ¿no? Creo que cuando esas herramientas se ganan es muy difícil que se retroceda, ¿no? A no ser que, bueno, que haya un cambio en una conducción y que sea, no sé, dictatorial o autoritaria, ¿no? Cuando los trabajadores ganan esos derechos difícilmente los abandonan, y más si ven que las cosas realmente se deciden allí, ¿no?
Por eso te decía que fue coral desde el punto de vista de los trabajadores. Muchos reflexionaban a partir de lo que vieron que sucedía, de lo que ayudaron a que se hiciera y luego de cómo fue ese proceso de transformación. Otros entraron con el proceso andando, ¿sí? Y precisamente se sumaron con mucho ímpetu porque, bueno, no tenían pasado en esa institución, ¿no? Pero y los mismos enfermos, también hubo que trabajar con ellos porque bueno, muchos habían caído en la trampa del hospital del manicomio y querían vivir allí, se sentían contenidos allí a pesar de la falta de elección, de la falta de derechos, ¿no? En eso es muy interesante, ¿no? Ese relato de los primeros días que se inicia el proceso de reforma en el hospital, donde se les ofrece salir. Es muy interesante. Primero se les ofrece salir a 40, solo salen 30, 20 no quieren, después cuando vuelven esos 20, vuelven a contar y al próximo día salen otros y salen más, porque habían abolido hasta las ansias de libertad, ¿no es cierto? Por supuesto, claro. Igual, y además, digamos, lo importante de esas salidas, que en realidad era tomar el colectivo e ir al centro de la ciudad, era una señal muy fuerte, no solo hacia adentro, era una señal hacia afuera, hacia la gente que en el centro los miraba con, ¿viste? Son los locos, que hacen sueltos, ¿no? Y a medida que eso se fue reiterando, no pasa nada, ¿sí? Pero fue una señal muy fuerte hacia afuera, creo. Fundamentalmente por la hipocresía, ¿no?, que reina en todas las sociedades, y en segunda parte porque el hospital psiquiátrico era como una casa de brujas. La gente esquivaba la calle del hospital psiquiátrico, porque hay un miedo natural, ahí está la locura, y yo no quiero tener nada que ver con ella, no la quiero ver, ¿sí? Hoy el Hospital de Salud Mental no tiene rejas y es un paso casi obligado entre dos barrios y todo el mundo transita por la puerta. No hay nada que ocultar, no hay gente internada, o si hay gente internada, es digamos, la internación que presupone ahora el Hospital de Salud Mental no dura más de 4 días y es ante un brote psicótico o una crisis que haya que controlar, ¿no? La construcción de documental es muy democrática, por lo menos así lo veo, ¿no? Porque también pone la voz y las imágenes de quienes estaban en contra del proceso de reforma. Y fue muy dura las reacciones contrarias, ¿no? Y me da la impresión, no están definidos y a qué determinados sectores sociales y políticos, aunque Pellegrini hace una caracterización de ellos, que realmente en algunos sectores que estaban en contra de este proceso, digamos, representaban a sectores no precisamente los más retardatorios o conservadores, ¿no? Había algunos sectores que se oponían a este cambio, más quizá por oponerse al gobierno de Rodríguez Sá, ¿no es cierto? Sí, esto creo que también, no recuerdo, pero sí me lo ha dicho, lo hemos hablado, pero esto también sucede tantas veces en que la izquierda y la derecha se han unido en este país ante procesos de cambio que no tendría que llamar mucho la atención, ¿no? Pero nos pareció que sí, que tenía que hablar la oposición, precisamente porque desde un comienzo el tema no permitía ser un institucional en los términos que vos mencionabas, ¿no? Claro. Había que ir a fondo si se quería mostrar algo a la raíz, y una parte era esa, era que hable la oposición, ¿sí? En esto aprovecho y te comento que, o sea, ni siquiera lo necesité plantear, ¿no? Pero nunca, digamos, o sea, a mí se me encargó el documental y lo llevé el día que se estrenó y no lo vio nadie antes. Quiero decir que no hubo total libertad para trabajar y de hecho, digamos, es la libertad que me tomé yo porque no lo hubiera hecho de otra manera. De otra manera. ¿Sí? Pero como también figuran Alberto y Rodríguez en el documental, porque también es claro de que estos cambios, si no hay una decisión política, son imposibles de generar. Exacto. Vamos a ir a un pequeño corte, Bueno. Pablo, y luego nos vas a contar tu visión sobre los externados. Bueno, ¿cómo no? Bueno, continuamos con Pablo Moyano,
el tema fundamental, el núcleo de nuestra conversación es su obra Adiós al manicomio. Le preguntamos hace un momento a Pablo, te preguntaba, ¿no?, que hay una parte muy importante en la película donde se muestran las luces y las sombras de los procesos de externación, es decir, las visitas filmadas, donde se muestra la vida cotidiana de los pacientes que se externaron y que terminaron volviendo a ver a sus familias muy lejos de la ciudad de San Luis, etc. Y lo importante, la moraleja que uno queda, es que estos procesos no son lineales, que todo es felicidad, todo es perfecto, que hay dificultades y que las dificultades solo se pueden sobrellevar entendiendo que las vamos a encontrar, pero teniendo la voluntad firme para superarlas. ¿Cómo viviste vos como alguien fuera de la salud mental esas visitas a los pacientes externados? Sí, creo que en ese trabajo concreto, porque una cosa es decirlo y otra es decir, bueno, no interno más y voy a empezar a bajar. ¿Cómo lo haces, no? Por empezar, de estas 110 personas que vivían en el manicomio, muchos de las familias se habían mudado, no había datos, muchos eran de otras provincias, cercanas, cuyanas. Otras, la familia no quería saber nada, ya había logrado, ¿viste?, poner al loco ahí y hacía 20 años además, ¿sí?, que estaba ahí. Entonces, la propuesta fue recorrer con los mismos profesionales que habían ido año tras año yendo a visitar a las familias, porque tampoco es que en una primera visita se quedaba el paciente y estaba todo bien, muy por el contrario, había un rechazo, había historias desgarradoras, historias de no quiero saber nada, o historias de hipocresía, ¿no? Ahí mismo creo que uno de los parientes lo relata, ya te iba a ir a visitar, hacía 20 años. 20 años que no lo veían. Y entonces con una de las licenciadas que había participado de esos viajes, no me acuerdo cuántos kilómetros habían recorrido, pero muchos, y durante años, ¿no? Hicimos un camino que era de San Luis, un pueblo intermedio y Villa Mercedes, porque en esa ruta había 3 o 4 externados, y mi pedido había sido que no se les avise, que llegáramos. Iban, ¿sí?, así de una. Sí, o sea, que no hubiera una pastillita extra para la nota, ¿viste? Llegar de una, ¿sí? Y también para poder un poco entender lo que significaba el trabajo de estos profesionales que habían ido tantas veces, ¿no? Es importante también aclarar de que esto sin el apoyo de la justicia también hubiera sido imposible, ¿no? O sea, que hubo jueces que también se comprometieron a no firmar más internaciones, ¿no? Y a conocer al caso juzgado, a conocer a la persona, a hablar con ella, ¿no? Y saber de qué se trataba ese expediente, que era un ser humano, ¿no? Y bueno, hicimos ese recorrido y sí, llegamos. Yo recuerdo que en uno de los casos que estamos trabajando, y es más, está el cuadro grabado donde el externado está viviendo en un cuartito que le hicieron especialmente con un candado y una reja, y así lo grabamos. Luego algún obsecuente me dijo que eso no tendríamos que haberlo puesto, pero era lo que estaba, y además nosotros considerábamos que era mucho más feliz vivir con la madre, el padre, y que en los momentos de que tuviera algún problema, no sé, o de violencia o de ansiedad, era un candado transitorio y luego se abría y... ¿Ese análisis era del grupo de cine o era el análisis que hacían los trabajadores también de salud mental? No, evidentemente eso fue una decisión también del hospital, decir, bueno, sí, estas cosas suceden, o sea, no, porque si no sería reproducir un hospital en cada casa es como es y lo importante es que conviva, ¿sí? Uno de los jueces que entrevistamos allí, no recuerdo ahora el nombre, el apellido, pero también decía eso, que la idea era convencer a las familias de que, por dura que parezca la palabra, de que se puede vivir con un loco, ¿sí? Si uno conoce, si uno sabe medicar, si uno sabe cuándo recurrir, ¿sí? Y por supuesto si uno tiene amor y paciencia, ¿sí? Y bueno, y en cada caso que, por suerte de todos los casos que visitamos, todos estaban en su casa, como, bueno, es lógico, y era muy claro el cariño que sentía la familia hacia la profesional, que los iba a ver ya después de muchos años, lo que también indicaba de que no hizo falta, que no fue permanente esta cosa de hay que llamar de nuevo al hospital o hay un nuevo problema. No, una vez que la cosa
se normalizó. Se soltó la mano y empezaron a transcurrir sus vidas totalmente, sin grandes dificultades. Siempre existió la relación, según en cada lugar, no tenían por qué recurrir a San Luis Capital, de tener la medicación y hacer una visita periódica para ajustar la medicación, pero no más. Y muchos se habían incorporado muy felizmente a su vida. ¿Sí? Gente con la que, con la que evidentemente para los familiares había sido una tragedia convivir, se había tornado algo normal y con problemas como en cualquier casa. ¿Sí? ¿Has tenido oportunidad de volver a ver algo de la experiencia en salud mental en San Luis después del film? No, pero digamos que yo cuando, en el año 2000, sí, alguna vez más he visitado el hospital y continuaba, digamos, bien. Ese es el otro éxito. No recuerdo ahora cuántas entrevistas, pero, o sea, de tener 110 internados, y de que nadie quisiera pasar por la puerta, había pasado a ser un hospital abierto que no sé cuántos pacientes externos tenían, pero eran miles, ¿sí? O sea que también se empezó a ver la salud mental sin temores, reconociendo problemas y yendo a ese hospital a pedir ayuda como uno va a cualquier otro hospital público, ¿no? También era interesante el hecho de que allí funcionaban los grupos de ayuda, no recuerdo ahora el nombre exacto, pero eran grupos de alcoholismo, ¿sí? En donde también el hospital había hecho un trabajo muy importante, ¿sí? Sí, y eso era lo que se veía en la vida diaria del hospital cuando estábamos ahí. Estos grupos, la gente que iba a atenderse, terapias, asambleas, reuniones de los médicos, ¿sí? Todo el tiempo, rehabilitación. La verdad que realmente era mágico, o sea, de haber estado, o sea, de algo que era una casa de brujas, estar en un lugar donde se veía felicidad al trabajar, con problemas que por lo general son de angustia, realmente lindo. Vos sabés que bueno, en todos estos debates en torno a los procesos que ya se juzgan como necesarios de abolición del manicomio y de todas las formas de manicomialización de la atención de la salud mental, que no solamente es por una cuestión de muros, sino, como dice el licenciado Santiago Gómez, el manicomio está más allá, también puede estar fuera del propio manicomio, ¿no? Siempre se pone como paradigma el proceso de reforma italiano, ¿no es cierto?, de mediados de los 70, y gotean así los ejemplos en nuestro país, como el caso de San Luis o lo de Río Negro, y algunas experiencias ya más acotadas en términos institucionales en algunas provincias, en algunas instituciones, grupos en particular que trabajan, pero siempre está el reflejo de la reforma de Basaglia italiana. Quizá, digamos, la importancia de tu obra Dios al manicomio, esta que nos muestra y nos promueve una reflexión de que acá también lo podemos hacer, sobre la base de determinados principios que has destacado muy bien vos, en lo que has podido percibir ahí, ¿no? Es decir, la participación, el proceso de cambio a partir de la reflexión y de una decisión política que la promueva, y que son los propios trabajadores los que generan el proceso de cambio. Y por otro lado es que lo mostrás muy bien en la película, que no todas son rosas, que hay dificultades y que se pueden sobrellevar. Sabés, Pablo, que bueno, hay todo un debate en nuestro país por una ley de salud mental nacional del año 2010, con dificultades en su aplicación, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, por las particularidades del gobierno local en la ciudad de Buenos Aires, de una ley que es mucho más antigua, una ley de reforma, que promueve la desmanicomalización, que no se ha podido llevar adelante. Más aún, hay procesos que van en contra porque políticas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que promueven procesos de privatización de la salud mental, con el poco apego al apoyo a los hospitales públicos, entre ellos los hospitales psiquiátricos. Y bueno, esto entendemos que la posibilidad de que otras voces por fuera de los equipos de trabajo profesionales y trabajadores de salud mental, como el caso tuyo, aportan, digamos, mucho a esclarecer los caminos que hay que seguir. Hace poco tuvimos la visita de Alberto Saba, del Frente de Artistas del Borda, que también una visión desde el arte
digamos, motivado a entender cómo, digamos, se reflexionan los de afuera y los de adentro en la situación del padecimiento psiquiátrico. Siempre has tratado vos temas importantes en tus obras. Nosotros queremos promover de nuestro canal que podemos ofrecer ver Adiós al manicomio. Pero también vemos en tu filmografía también una importante, una miniserie que se hizo para la televisión correntina, ¿no es cierto? El crimen de Santa Ana. Yo te preguntaba, no lo hemos podido ver, se ha perdido, pero fue una de las manifestaciones tuyas y de Martín García, que importante destacar de cómo con los medios estatales se puede lograr, digamos, grandes impactos, ¿no? En la experiencia de Corrientes, esa famosa miniserie, famosa para Corrientes, ¿no? Sí, ¿no? Que logró vencer a los grandes programas por aire nacionales, ¿no? También fue muy interesante esa experiencia tuya, ¿no? Sí, sí, absolutamente otra cosa y, digamos, eso era una ficción, en realidad era una docuficción. Sí, en el año 91 llegamos a Corrientes con una intervención, que era la intervención de Claudia Bello, y que de alguna manera, como que la propuesta interna de esa intervención era por primera vez poder ganarle a los Romero Feris, que eran el feudo de correntino. Y bueno, y Martín García hizo otra de sus travesuras y puso un canal de aire en el Hospital Escuela. Y me encargó una miniserie de un día para el otro, una cosa así muy, muy rara. Lo que pasa es que el canal empezó a emitir, y estamos hablando del año 91, donde muy pocos tenían cable, ¿no? Entonces, claro, realmente generó una revolución porque, bueno, todo el mundo con la antenita podía estar viendo contenidos. Hicimos noticieros, programas infantiles. Y la miniserie pegó fuerte porque, bueno, trataba un tema correntino, que concretamente era el asesinato por parte del vicepresidente del Partido Autonomista a una amante, que él tenía en una salita de salud del pueblito, Santana, ¿no? Lo trágico que era que la había matado porque ella se negaba a seguir teniendo una relación con él, y el tipo no solo la mató, sino que mandó preso al marido, ¿sí?, de la mujer. ¿Sí? Y bueno, este tema que apuntaba realmente, ¿sí?, al riñón de lo que era la moral de los autonomistas, y actuado por actores correntinos, hizo que, bueno, que fuese muy popular, ¿sí? Es una experiencia extraña, además porque realmente la filmamos casi sin guión o haciendo el guión en el momento, y mezclábamos a los personajes reales con los actores. El marido de la víctima, que ya había salido de prisión, lo mezclábamos con el que hacía de él, y juntos iban al cementerio a ver a la mujer muerta. Entonces esas cosas pegaron fuerte, ¿sí? Y sí, fue una experiencia, la verdad, que grata, que en realidad sería el camino que habría que recorrer ahora. O sea, claro, la ley de medios tiene que servir para que se traten temas locales, por actores locales, y que sean producciones locales, ¿sí? A veces que se asusta mucho, uno dice, uy, es caro producir. Sí, pero es caro, pero también se puede con pocos recursos. Por lo menos, si hay fallas por ahí desde lo técnico, la calidad de los equipos no son buenas, que no fallemos en los contenidos, ¿no? Claro. Pablo, ya vamos terminando. Bueno. Te tenemos que agradecer mucho que nos hayas acompañado en esta conversación, en este hermoso recuerdo de la obra tuya, en honor al esfuerzo que han hecho de tu parte y de Martín García. Prometemos pasar Adiós al manicomio, bueno, en nuestro canal, y promovemos a los que nos ven que lo miren porque es la mejor forma de entender cómo se pueden generar procesos de cambio. Bastante peronistas son ustedes, ¿no?, en los procesos de cambio que promueven, ¿no? Creo que es el peronismo el que promueve el proceso de cambio, y nosotros lo acompañamos. Te agradecemos muchísimo, Pablo. No, por favor, siempre hay gusto.